Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar el día de hoy con, con la clase de hoy, ¿no? Bien. La clase de hoy trata acerca de... La clase de hoy trata acerca del teórico 2. El teórico 2 trata acerca de vectores, ¿no? Bien, entonces procedemos a seguir, ¿no? Teórico 2, vectores. Ya hicimos el teórico 1, que trataba acerca de la conversión de unidades, y hemos hecho el práctico 1, que es acerca de la transformación de dichas unidades. También tenemos una tarea. Bien, bien. Como dice acá, lo primero que vamos a hacer para poder resolver vectores, para poder hacer ejercicios de vectores, es la resolución de triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo está compuesto de 6 elementos. ¿Cuáles son los 6 elementos de un triángulo? Pues bueno, nos dice 3 lados. Si nosotros podemos observar acá, el triángulo, si de acá, tiene 3 lados, 1, 2, 3 lados. Tiene 2 ángulos agudos. En este caso, a este ángulo lo ha llamado el ángulo tita, ¿sí? Lo ha llamado el ángulo tita. Y a este de acá nosotros lo vamos a llamar el ángulo alfa. Lo veremos en un triángulo posteriormente. Un momentito. El estudiante o la estudiante que acaba de entrar, ¿me podrías decir tu apellido, por favor? Sigamos. Bien. En este caso, entonces, como decíamos, ¿no? Tiene 3 lados, 1, 2, 3 lados, 2 ángulos agudos. ¿Qué significaba agudo? Que es el ángulo menor a 90 grados, ¿no? Y un ángulo recto. El ángulo recto, como nosotros podemos ver, está sobre la proyección de lo que viene a ser la hipotenusa sobre el eje X en este caso, ¿no? O puede darse también sobre la proyección del vector sobre el eje Y. Y el ángulo recto estaría acá. Bien. Eh, no nos olvidemos que la suma del ángulo tita más el ángulo alfa, que nosotros lo tendríamos acá, nos va a dar 90 grados, que con los 90 grados de acá nos darían 180, que es la propiedad de todo triángulo, que sus ángulos internos, ¿sí? Que la suma de sus ángulos internos sea 180 grados. Perfecto. Seguimos. Si seguimos, si seguimos, entonces nosotros diríamos lo siguiente. En la resolución de un triángulo rectángulo es necesario conocer 3 de los 6 elementos que lo componen, siempre que al menos uno de ellos sea un lado. Buenas, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, seguimos, ¿no? Para la resolución de triángulos rectángulos vamos a aplicar lo siguiente. buenas, profe. ¿Cómo está? Muy buenos días. El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Bien, esto es muy importante que ustedes conozcan, por favor. Estamos en vectores, resolución de vectores, y para resolver un vector, nosotros necesitamos primero saber resolver triángulos rectángulos, porque un vector desencadena en triángulos rectángulos. La mayoría de veces, otras veces triángulos oblicuángulos, que eso lo veremos después. Bien, entonces para poder resolver triángulos rectángulos lo que tenemos es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿correcto? Bien, listo. Sigamos, por favor, rapidito. Ah, listo, sigamos, por favor. No saldrán porque todavía no sé quiénes nomás estamos. Necesito pasarles la asistencia. Bien. Ok. Ok, sigamos entonces.
Bien, vamos con lo primero que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los cuadrados de las medidas de los catetos. Para que se entienda mejor, la hipotenusa, en este caso representada por R, por nosotros muy convenientemente, ya que nosotros vamos a ver que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de hecho el radio vector de un vector. ¿Bien? Entonces, la hipotenusa al cuadrado, quizá muy conocida por ustedes, C al cuadrado, nosotros lo vamos a manejar con R. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Sí, vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo. Voy a tratar de hacerlo lo más prolijo que pueda. Bien. ¿Qué hace a un triángulo rectángulo? Pues rectángulo. Lo que le hace rectángulo es su ángulo de 90 grados. Sí que es fácilmente distinguible. Ahora, una vez que nosotros identificamos el ángulo recto del triángulo rectángulo, también podemos identificar la hipotenusa. ¿Por qué es fácil identificar la hipotenusa con un triángulo rectángulo ubicado ya al ángulo recto? Pues bueno, es fácil porque la hipotenusa está justo al frente, ¿sí? La hipotenusa está justo al frente del ángulo recto. Entonces, si este es el ángulo recto, la hipotenusa tiene que estar al frente, ¿sí? Tiene que estar al frente o tiene que ser opuesta, digamos. Entonces, vamos a ponerle con azulito a esto que es R. R es la longitud de la hipotenusa, o sea, es la longitud de todo esto. Luego X, por ser de las abscisas o el eje horizontal, pues claramente será esto. Esto será el eje X o el cateto X, el lado X. Y el lado Y o Y, como le quiera decir, debería ser Y, ¿no? Sería todo este lado. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos la hipotenusa, si nosotros tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, R cuadrado, es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Ok, sigamos. Ahora supongamos que nosotros queremos despejar alguno de los catetos. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, digamos, ¿no? Si queremos saber solamente la hipotenusa, no podríamos despejarle de esta primera fórmula, ya que está al cuadrado. Siempre cualquier fórmula tiene que estar despejada a su mínima expresión. En este caso, solamente la R. Y como nosotros sabemos, para poder despejar R, si está al cuadrado, el cuadrado puede pasar siendo una raíz o hacer raíz a ambos lados de la ecuación, como lo prefieran. Entonces, si yo deseo saber la R, sería la raíz del cateto X al cuadrado más el cateto Y también al cuadrado. Y eso es una fórmula que ustedes ya la pueden ir apuntando en sus cuadernitos, ¿ok? Entonces, para saber la hipotenusa, que es R, sería esta fórmula. Ahora digamos que yo quiero saber uno de los catetos. Digamos que yo quiero conocer solamente el cateto X. Digamos que yo solamente quiero conocer el cateto X. Pues bueno, si yo quiero saber únicamente el cateto X, lo que tenemos que hacer es despejarlo, ¿no es cierto? Entonces, Y cuadrado pasaría al otro lado a restar y pues también pasaría siendo raíz. Entonces, la fórmula para despejar X sería raíz cuadrada de siempre la hipotenusa va primero cuando se despejan catetos, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, en este caso menos Y al cuadrado. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos estableciendo fórmulas para el momento en el que tengamos que despejar uno u otro lado, ¿no? Bien, y si quisiera saber ahora el cateto Y, pues el cateto Y sería simplemente Y es igual, lo mismo, ¿no? Y es igual a la raíz cuadrada
Siempre cuando despejo un cateto, la hipotenusa va primero, y si estoy despejando el cateto I, pues obviamente el cateto que quedará acá dentro de la raíz es el otro, ¿no? X cuadrado. Entonces ahí están las tres formulitas para despejar uno de los catetos o la hipotenusa conociendo los otros dos. Bien, para despejar la hipotenusa yo debo conocer cuánto vale el cateto X y cuánto vale el cateto Y. Para despejar el cateto X yo debo conocer cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale el cateto Y. Y para despejar el cateto Y, o sea, para conocerlo, necesito conocer la hipotenusa y el cateto X. Estas tres fórmulas son muy importantes para realizar lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras únicamente nos ayuda a conocer lados. Entonces, pongamos acá eso, ¿no? El teorema de Pitágoras nos ayuda, perdón la desprolijidad de la letra, nos ayuda a encontrar lados, a encontrar lados, Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué es que es tan importante saber que el teorema de Pitágoras solo nos ayuda a encontrar lados? Porque un triángulo no solo tiene lados, ¿sí? Un triángulo no solo tiene lados, tiene tres ángulos. Tiene tres lados, tiene tres ángulos. Y el teorema de Pitágoras, sí, el teorema de Pitágoras solamente nos ayuda a encontrar lados. Si queremos encontrar ángulos, vamos a tener que recurrir a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que vamos a tener que recurrir? Pues a esta mnemotecnia que tenemos acá, que es el SOHCAHTOA. Bien, ¿qué es esto del SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA nos va a ayudar con el segundo paso que nosotros vamos a necesitar para la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es esto? Pues básicamente es, como les decía, una mnemotecnia acerca de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, primero, teorema de Pitágoras. Primerísimo teorema de Pitágoras que nos ayuda a saber solamente los lados. Y segundo, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas a través de esta mnemotecnia que he puesto acá, que es el SOHCAHTOA, que se conoce desde hace varios años. Bien, entonces acá tenemos un triángulo. Acá en el triángulo tenemos la hipotenusa, claramente. Tenemos el cateto X, el cateto Y, el ángulo tita. ¿Sí? Esto es el ángulo tita, el ángulo agudo de este triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto, ¿sí? Tenemos el ángulo recto acá. Y vamos a tener también otro ángulo que es el ángulo alfa. Este ángulo alfa que va a ser el ángulo alfa de acá. Bien, ¿de qué trata el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA trata de la mnemotecnia, como yo les decía. Si yo quiero saber el seno, ¿sí? El seno de un ángulo, en este caso, el seno va a estar interpretado por la letra S. Seno, que es la letra S, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, fíjense acá cómo esta ya es una función trigonométrica. El seno, que representa la S, seno es el cateto opuesto, por eso la O, sobre la hipotenusa. Entonces de ahí el SO, ¿no? SO, seno opuesto sobre hipotenusa. Bien, supongamos que, bueno, luego lo haremos, ¿no? Lo escribamos acá. Por ejemplo, si yo quiero saber el seno del ángulo tita, ¿sí? El seno del ángulo tita. ¿Qué es el seno del ángulo tita? Va a ser el opuesto al ángulo tita. Pero cuando yo digo opuesto al ángulo tita, yo quiero decir al frente. Entonces, al frente del ángulo tita está el cateto I. Bien. Y la hipotenusa, como ya habíamos dicho, la hipotenusa siempre va a ser la que está al frente del ángulo de 90 grados, en este caso R. ¿Sí? Entonces el seno es opuesto sobre hipotenusa. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Ahí está en la primera parte de la mnemotecnia.
Ahora, para saber el coseno, nosotros vamos con la siguiente parte de la mnemotecnia, que es K. Sí, que es K. En este caso, K. ¿Qué será K? Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Del SOHCAHTOA, K vendría a ser coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si lo escribimos por acá, el coseno de tita, hemos estado, no me vayan a confundir que parece tita acá. Bien, entonces, el coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente a tita. Adyacente significa al lado. Adyacente significa al lado. Entonces, el coseno de tita será el adyacente a tita sobre la hipotenusa. Fíjense acá una vez más. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. K, coseno, adyacente sobre hipotenusa. Aquí está el adyacente y acá está la hipotenusa. Y ahora la tangente. La tangente lo pongamos con verde. La tangente, que sería tangente o el TOA, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, si yo escribo acá la tangente, que lo podemos representar con TG, la tangente de tita será opuesto a tita. El opuesto a tita es I. Y el adyacente, que es aquí del TOA, adyacente a tita es el X, el cateto X. Entonces ahí tenemos en nuestra mnemotecnia del SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente, el TOA, que es tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Bien, dentro de estas funciones trigonométricas, según los ángulos, nosotros vamos a tener de nuevo el mismo triángulo con la hipotenusa, el cateto X, el cateto Y, el ángulo tita y el ángulo alfa. Bien, si nosotros analizamos las funciones trigonométricas según tita, no se olviden, por favor, si analizamos según tita, lo vamos a poner acá, el ángulo tita, el ángulo alfa y el ángulo de 90 grados. Si nosotros analizamos, esto es de Dani. Si nosotros analizamos según tita, ¿ok? O según alfa, si analizamos según tita, ¿qué era el seno? Acuérdense, SOHCAHTOA, seno, seno, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a tita? El cateto opuesto a tita es I. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es R. Entonces, el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sigamos con el coseno de tita, como ya lo habíamos hecho. El coseno de tita es adyacente. Adyacente significa al lado. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser al lado también R? Porque R es la hipotenusa, ¿no? Entonces, cateto adyacente X sobre hipotenusa R. Ahora, si hacemos la tangente de tita, lo que ya habíamos dicho es opuesto, que es Y, sobre adyacente, que es X. Pero estas no son las únicas funciones trigonométricas. Nosotros también podríamos hacer las funciones trigonométricas en base a alfa. ¿Sí? En base a alfa. Si nosotros hacemos en base a alfa, lo voy a poner con azul, el seno de alfa va a ser el opuesto a alfa. El opuesto a alfa, fíjense, el opuesto a alfa es X. Por eso en el seno de alfa es X, que es el opuesto, sobre hipotenusa R. Entonces, quiero ser muy enfático en esto. El seno de tita, del ángulo tita, no es igual al seno del ángulo alfa. ¿Sí? Ustedes pueden tomar cualquier ángulo que ustedes quieran. De hecho, los ejercicios que les van a plantear, que se les va a plantear, no siempre voy a darles uno u otro ángulo, ¿sí? Así que van a tener que ir viendo esto, ¿no? Bien. Pasemos ahora al coseno de alfa. El coseno de alfa será el adyacente a alfa, pero ¿quién es adyacente a alfa? Adyacente a alfa
será el cateto I, ¿sí? Será el cateto I. Vamos a poner, de hecho, esto con azul para que se identifique que es el ángulo alfa, exacto. Bien, entonces, para alfa, el cateto adyacente es I, y bueno, la hipotenusa es la misma. Y si vamos ahora a la tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, que es la X, sobre cateto adyacente, que es la Y. Entonces, aquí tenemos las funciones trigonométricas según sus ángulos. Ahora, quizás surja la pregunta, ¿y se podría hacer las funciones trigonométricas, pero con el ángulo de 90 grados? Sí, claro, pero esas son constantes. Esto que tenemos acá son fórmulas. Si yo hago, por ejemplo, el seno de 90 grados, a mí me va a dar 1 y se lo puede comprobar en la calculadora. No tengo una calculadora acá, pero ya sabríamos que el seno de 90 grados es 1, ¿sí? Por el círculo trigonométrico de radio 1. Bien, que se los explicaré después o se los estará explicando su profesor de matemáticas en trigonometría. Bien, ahora, sabemos que el coseno de 90 grados es 0, esos son constantes, ¿sí? El coseno de 90 grados es 0, ¿sí? Y la tangente de 90 grados, es infinito, ¿no? Es una indeterminación, puesto que tangente es seno sobre coseno, pero como les digo, eso lo verán en trigonometría. Entonces, ¿qué? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Se puede sacar seno y coseno de 90 grados? Sí, pero es una constante y en estos tipos de ejercicios nosotros no queremos constantes, ¿sí? Queremos despejar alguna incógnita. Sigamos, por favor. Bien, pasamos a los ejemplos. En el ejemplo 1 nos pide resolver un triángulo rectángulo de ángulo A 35 grados. En este caso, el ángulo A lo pongamos acá. Sí. El ángulo A lo pongamos por aquí. Casi que no se ve. Esto es consecuencia del libro. Bien, el ángulo A mide 35 grados. Y C mide 267 unidades, debería decir acá. Si no pone una unidad, pues sería unidades. Bien, nosotros podemos identificar ya aquí que este sería el ángulo de 90 grados. Y este sería el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, y obviamente esto de acá sería la hipotenusa. Bueno, aquí a la hipotenusa la pone con C. ¿Cambia algo? ¿Se acaba el mundo? No, solamente le cambia de nombre. Es algo sin importancia. Bien, ¿cuándo consideramos nosotros que está resuelto un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo consideramos que está resuelto cuando se encuentran sus tres lados y se encuentran sus tres ángulos. Si yo puedo conocer sus tres lados y sus tres ángulos, considero que un triángulo rectángulo está resuelto. Bien, vamos por acá entonces, vamos con los ángulos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, el ángulo A, ¿es conocido el ángulo A? Sí, el ángulo A es conocido y vale 35 grados. El ángulo C, yo puedo conocerlo, sé cuánto mide el ángulo C. Sí, sabemos que mide 90 grados. Bueno, qué desprolijidad, pero hasta que compre un lápiz. El ángulo C, toma. El ángulo C mide 90 grados, ¿no? Pongamos aquí, el ángulo C mide 90 grados. Y ahora, el ángulo B, ¿conocemos o no conocemos del ángulo B? Pues bueno, no, es desconocido, ¿sí? Es desconocido el ángulo B, pero nosotros podríamos saber una regla principal, ¿no? Un momentito nada más le arreglo esto. Solamente le arreglo esta partecita de acá. Bueno, no se puede arreglar. No se puede arreglar porque puse título y me olvidé de ponerlo. Ok, bueno, da igual. Sigamos entonces, por favor. Sigamos, por favor. A ver. ¿Ya? ¿Ya enseñé a la mamá? Sí. Listo. Entonces,
para resolver esto de los ángulos, nosotros vamos a reconocer una cosa primero. Entonces, vamos a decir que todo triángulo, la suma de los ángulos de todo triángulo tiene que ser 180 grados. O sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar a nosotros 180 grados. ¿Por qué? Porque esta es una regla general y la mencioné al principio de la clase. Ahora, nosotros conocemos cuánto mide el ángulo A. Claro que sí. Mide 35 grados. El ángulo A mide 35 grados. El ángulo B es lo que yo no conozco y aquí voy a procurar poner las incógnitas con colorcito rojo para que se vean un poquito mejor. Bien. Y el ángulo C sí lo conozco. El ángulo C mide exactamente 90 grados. Entonces vamos a poner por acá. Y todo esto es igual a 180 grados. Bien, todo esto es igual a 180 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a despejar el ángulo B. ¿Qué está haciendo el ángulo B? Bueno, lo voy a dejar del lado izquierdo. Perdona. Y si lo dejo del lado izquierdo, todo lo que no esté con rojo de este lado pasa al otro lado. En este caso, 180 grados. Siempre estuvo de este lado, entonces 180 grados. Y a esto le vamos a restar este 90 que pasa de sumar a restar. Menos 90 grados y menos 35 grados que también pasó a restar. Entonces, si nosotros podemos ocupar ya una calculadorita, el ángulo B de nosotros, el ángulo B, bueno, 180 grados menos 90 nos da 90. Y 90 menos 35, sí, 90 menos 35 serían 55, si no me equivoco, ¿no? Entonces, por favor, ustedes lo pueden revisar en su calculadorita. Y ya tenemos como dato, que el ángulo B mide 55 grados. Entonces lo podemos poner por acá en nuestros datitos. El ángulo B mide 55 grados. Bien, ok. Eso en cuanto a los ángulos. Entonces podemos poner acá análisis de ángulos. Análisis de ángulos. Vamos a necesitar otra filmina para poder hacer el análisis de los lados. Análisis de ángulos. Bien. Claro, este era el ejemplo 1, claramente. Eso, muy bien, aquí tengo, exacto. Ahora sí que me gustaría copiar esto mismo, pero acá. Exacto. Aquí esto sería análisis de lados. Pongamos acá análisis de lados. Análisis de lados. Perfecto. Y pongamos la presentación. Listo. Entonces, análisis de lados. Ya analizamos los ángulos, ya sabemos que estos son 55 grados y ahora vamos a hacer el análisis de lados. Bien, ¿qué había dicho yo que necesitábamos nosotros para poder hacer un análisis de lados? Si queremos solamente lados, podríamos recurrir al teorema de Pitágoras. Vamos a ver si es que el teorema de Pitágoras a nosotros nos ayuda en algo. En este caso, la hipotenusa o R que nosotros conocemos viene a ser la C cuadrado, estoy escribiendo el teorema de Pitágoras, es igual a A al cuadrado, pero como A no se conoce, yo lo voy a poner con rojo. A al cuadrado no se conoce. ¿Por qué? Porque acá lo pone como incógnita, ¿no? Esto no es un 2, es una incógnita, ¿no? A es desconocido y a esto yo le tengo que sumar B cuadrado. Ahora vamos a ver si es que B cuadrado lo tenemos. No, tampoco lo tenemos. Es una incógnita. Entonces aquí nosotros podemos decir que el teorema de Pitágoras no nos va a servir, porque siempre una ecuación para que se pueda resolver debe tener una y solo una incógnita.
En la ecuación del teorema de Pitágoras, que confío en su, de Pitágoras, tenemos nosotros dos incógnitas, que es a cuadrado, es una incógnita, no la sabemos, y b cuadrado, que es otra incógnita, no la conocemos. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo que nosotros tenemos entonces es que no podemos usar el teorema de Pitágoras. Y si no podemos utilizar, ¿sí? Lo que no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿qué usamos entonces? Si no podemos, si no podemos, si no podemos usar el teorema de Pitágoras, pues lo que usamos son las funciones trigonométricas. ¿Sí? Ok. Bien. Ok, listo. Entonces, ¿qué función trigonométrica vamos a usar? Pues la verdad que es un poquito indiferente, ¿no? Es un poquito indiferente. Vamos a escribir, por ejemplo, el seno de 35 grados. Aquí ya no vamos a escribir el seno de tita. No vamos a escribir el seno de tita porque ya conocemos que tita es 35 grados. Entonces, si yo escribo el seno de 35 grados, el seno de 35 grados, ¿qué tengo que hacer? Acordarme del SOHCAHTOA. Acordarme del SOHCAHTOA. ¿Qué es el SOHCAHTOA? Seno opuesto sobre hipotenusa. El seno de 35 grados va a ser el opuesto a 35 grados, que sería A. Yo lo voy a poner con la letra A, que es el opuesto, es el cateto opuesto. Seno de 35 es opuesto a sobre hipotenusa, pero la hipotenusa yo sí la conozco. La hipotenusa sí la conozco y vale 267. 267 unidades. Quiero que se fijen cómo esta ecuación lo único que tiene con rojo es la A, que viene siendo el cateto A. Si nosotros lo despejamos por no ocupar mucho espacio, voy a procurar despejarlo acá. ¿Qué estorba para saber A? Lo que estorba para saber A es el 267. ¿Qué operación matemática está haciendo 267? Divide. Y si divide, yo lo puedo pasar multiplicando. Entonces, escribamos la A, el cateto A, ¿sí? Dios mío, me queda poco tiempo. El cateto A, ¿a qué va a ser igual el cateto A? El cateto A va a ser igual a quien ya estaba de acá, ¿no? Y esto multiplicando, o sea, 267 unidades multiplicado, 267 multiplicado por el seno de 35 grados. Multiplicado por el seno de 35 grados. Ahora, haciendo esto en la calculadora, por favor, aquí sí necesito que las calculadoras estén bien programadas, ¿sí? Que estén en DEG, en grados, ¿sí? En grados. En la calculadora se pone D por degrees, degrees es grados, ¿no? Entonces vamos a poner eso, ¿no? 267 multiplicado por el seno de 35. Al momento de efectuar esto, nos da una cantidad, ¿sí? Y nosotros lo vamos a poner con 3 cifras significativas, como en física, ¿no? Sí, que es física mismo. Entonces, A, el valor del cateto A es 153.144 unidades. Y acá ya tenemos el valor de A. Entonces, ya tenemos los 3 ángulos y ahora ya tenemos 2 lados, el lado C, que es la hipotenusa, y el lado A. Ahora nos correspondería a nosotros encontrar el lado o cateto B. Para encontrar el lado o cateto B, lo que nosotros hacemos simplemente es podríamos recurrir al coseno de 35 grados o al seno de 55 grados, da igual.
Yo lo voy a hacer con el coseno, ¿ok? Vamos a escribir acá. ¿Cómo era el coseno? Si tenemos la mnemotecnia, so, ka, toa, so, ka es coseno adyacente sobre hipotenusa. El coseno de 35 grados, el coseno de 35 grados es el cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a 35 grados? Pues lo es el cateto B. Tenemos el cateto B, que es, lo pongo con rojo porque no lo conocemos, es una incógnita, ¿sí? Y acá vamos a ponerle sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sí que la conocemos, es 267. Una vez más, si queremos despejar el cateto B, 267 que está dividiendo pasa multiplicando al coseno de 35 grados. Entonces vamos a poner eso, que B es igual a 267 multiplicado, ¿sí? Multiplicado por el coseno de 35 grados. Multiplicado por el coseno de 35 grados. Luego, podemos decir que el cateto B va a ser igual, y efectuamos eso en la calculadora, ¿sí? 267 por el coseno de 35 grados. Y eso nos da una longitud de 218. Vamos a escribirlo por acá. 218. ¿Se entenderá que esto es un 2? Bueno, 218.713 unidades. Bien, ahí podríamos ya considerar que el triángulo está resuelto. Voy a borrarle nada más a este 2 porque para hacerlo un poquito más prolijo. A ver, 218 unidades. Ahí está. Bien. Ahora, ¿podríamos considerar que esto está resuelto? Sí, podemos considerar que esto ya está resuelto. ¿Por qué podemos considerar que esto ya está resuelto? Podemos poner acá finalmente. Sí, finalmente. No es que ustedes tengan que hacer todo esto en un triángulo rectángulo, y menos si yo les mando las tareitas en Google Forms, ¿no? Entonces podemos decir finalmente, ¿no? Finalmente. Sabemos el ángulo A, sabemos el ángulo A, sabemos que el ángulo A es 35 grados. ¿Y por qué se llama ángulo A? Pues bueno, porque acá lo dice, ángulo A. Sabemos el ángulo B, sabemos que el ángulo B son 55 grados, 55 grados, y sabemos que el ángulo C son 90 grados. Esto con respecto a los ángulos. Ahora, ¿sabemos el cateto A? ¿Sabemos el valor del cateto A? Claro que lo sabemos. Si venimos por acá, por favor, el cateto A nos dice que mide 153, 144. 153, 144. 153 punto 144. Aquí mucho ojito con pensar que esto es 1000, ¿eh? Son 153.144. Este punto es un punto decimal. Mucho ojito con eso. Ahora, el cateto B. ¿Cuánto medía el cateto B? El cateto B medía 218 punto 218.713. Punto 713. Y la longitud de la hipotenusa
la longitud de la hipotenusa, que es 267 unidades. Entonces, yo considero que un triángulo rectángulo está resuelto cuando conozco sus 6 elementos, sus 3 ángulos y sus 3 lados. Ahora, como lo que nosotros estamos haciendo es un estudio de vectores o estamos adentrándonos en el estudio de vectores, generalmente lo que nosotros vamos a necesitar saber es la hipotenusa, ¿sí? Es la hipotenusa y alguno que otro ángulo. Esto no está exento de que en los mismos vectores nos pidan uno u otro cateto, uno u otro lado. Por eso es bueno, por eso es bueno que ustedes sepan realizar todo el triángulo rectángulo. Bien, este, podríamos decir que está hecho esto y, y nada, que acabamos la clase ahí. Igualmente. Listo, muchas gracias por asistir. Hasta luego.